Qué bueno fue orar juntos, se sentía en familia, ¿verdad? Que agradecemos, ¿verdad?, tanto al anciano como a nuestro amado Pastor Marrero por esas oraciones intercesoras. Hoy es miércoles, es un tiempo también de mucha oración y deseamos que en esta noche no solamente los que estamos aquí, sino aquellos que también están conectados en algún momento con nosotros puedan recibir la bendición de nuestro Dios. Durante esta semana hemos estado hablando de que nuestros hogares cristianos necesitan unas remodelaciones. A diferencia de la ilustración terrenal, donde nosotros somos los que elegimos en nuestras casas qué es remodelar y cuándo remodelar, hemos querido poder compartir la premisa básica de Génesis 1 y 2 como aquel que diseñó el primer hogar y puso en ese hogar un modelo para todas las familias que existiríamos hasta el fin del mundo. En la tarea que habíamos dado, no sé cuántos tuvieron la oportunidad de detenerse un poco en Génesis 1 y 2, precisamente para detectar esos puntos básicos, tal vez relevantes, donde podemos ver qué puntos el Señor destacaba como básicos para toda familia. No vamos a entrar en un análisis de esto porque no nos llevaría el tiempo y queremos de ahí pasar al punto que vamos a estar trabajando durante la noche de hoy. Sin embargo, quisiera destacar al menos 5 puntos básicos que creo que el Señor nos deja como un modelo para nosotros. En primer lugar, el Señor fue quien eligió el lugar donde el hombre debía vivir. Y ese ambiente y ese hogar, ese ambiente de hogar, aún hoy día tiene sus implicaciones. De hecho, en el compendio que les hablé, que está en el libro del Ministerio de Curación, justamente hay un capítulo que habla de la elección del hogar y el arreglo del hogar. Y sus principios no pierden vigencia porque Dios sabe que el ambiente influye. Y ese es uno de los puntos que quisiera destacar a fin de que cada cual pueda en algún momento retomar estas lecturas. Aunque usted haya criado a sus hijos, sabemos que algunos ya han criado hijos, pero otros están criando a sus hijos. Y es importante, fuera de donde tú y yo estemos viviendo actualmente, poder estudiar y preguntarle: Señor, ¿por qué elegiste ese lugar para que el hombre viviera? Si eso fue una elección en un estado donde el ser humano estaba sin pecado, ¿cuánto más será necesario que hoy evaluemos esos principios que están escritos en la palabra de Dios, aún en ilustraciones de vidas familiares como lo fue la vida de Abraham y de Lot? Además, creo que hay otro punto que podemos mencionar y es: el Señor eligió la alimentación del ser humano. El ser humano no eligió qué iba a comer. Dios eligió su alimento. Tanto antes del pecado como después del pecado lo eligió. Así que vemos a Dios proveyendo todo lo que tenía implicaciones no solo presentes, sino de largo alcance. Dios también eligió una ocupación para el ser humano. El ser humano iba a tener una ocupación útil. Dios quería que trabajara, no solamente contemplara, trabajara, usara sus manos, usara su mente, usara su cuerpo. Y todo esto tiene implicaciones, sobre todo en una sociedad donde nosotros estamos, que usualmente más que las manos, la mayoría trabaja usando su mente. Y cuando Dios dispuso en estos modelos esos pequeños detalles, yo creo que el viernes, cuando lleguemos al cierre que vamos a tener, vamos a ver algunas de esas implicaciones, porque Dios es Dios, Él es soberano y Él ve, porque Él es omnisapiente, Él ve lo que nosotros no podemos ver. Y cuando nosotros le entregamos a Dios la soberanía de nuestras vidas, cuando nosotros le decimos a Dios: queremos que sea Señor de nuestra familia, entonces el Señor puede decirnos: sigue este modelo, porque en Él hay bendición. Hoy día simplemente las piedras están hablando. Para mí, usar esa frase es simplemente dejar saber: aún hay evidencia científica y sus estudios que confirman el porqué de cada una de estas elecciones, porque el Señor sabía que en este tiempo tal vez aún la incredulidad influiría en nosotros y no nos permitiría ver
todo lo que Él tenía en mente cuando Él dispuso dónde vivir, cómo alimentarnos y todas estas influencias que son parte de la vida del ser humano. Pero Dios también eligió la compañera de vida del primer hombre. Dios lo eligió. Mientras vivimos en el tiempo, como dice de la Biblia de Noé, donde los hombres se casan y se dan en casamiento, donde no es Dios el consultado en primer lugar al elegir con quién uno casarse, en ese primer modelo se establece la bendición de que aún sea Dios quien escoja para uno. Indistintamente de lo que pasó después del pecado, había una bendición porque Dios creó a esta mujer para ser su ayuda idónea, compañera de su vida. Y además creo que una de las lecciones que Génesis 1 y 2 nos dejan muy en claro es que Dios era quien instruía al hombre y le enseñaba cómo vivir. Y por eso quisiera mencionar, ¿verdad? Y con esto vamos a dar paso y introducir lo que vamos a hablar en esta noche como parte de lo que el Señor espera que las familias cristianas podamos hacer aún en este tiempo, o tal vez podemos decir aún más en este tiempo. En Génesis 2, capítulo 16, lo mencionamos ayer, que está la expresión, y mandó Jehová Dios al hombre. Y en esa frase estamos viendo que Dios le hablaba, ¿a quién dijimos? ¿A quién le hablaba? Al hombre. Al hombre es al hombre varón masculino, no es solo un término genérico. Cuando vamos al capítulo 3 de Génesis y el versículo 9, vemos que cuando el Señor está ahora abordando al hombre después del pecado, justamente a quien llamó primero fue a quien, Adán o a Eva. Fue a Adán. El versículo 9 nos dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? No solamente llamó al hombre y le preguntó dónde estaba. En el versículo 11 le hizo una pregunta y le dijo, ¿y quién te enseñó? Y donde quiero enfocarme no es en las preguntas que le hizo, sino a quién se dirige Dios primero y por qué lo hace. Sí, eventualmente se dirige a la mujer y le hace una pregunta, y la pregunta que le hace en el versículo 13, ¿cuál fue? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cuántas preguntas al hombre? 2. ¿Dónde estás? ¿Quién te enseñó? ¿Cuántas preguntas a la mujer? 1. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Qué es lo que has hecho? Cuando Dios llama al hombre, lo llama porque Dios, dentro de un orden divino, Dios le da al hombre unas responsabilidades. Y las responsabilidades aún de liderar el hogar se le dan en el modelo divino o en la casa modelo. ¿A quién? Al hombre. Así que Dios le da las instrucciones al hombre. Es como si ustedes fueran a buscar resolver algo. Ustedes buscan al jefe. Así que Dios se dirige al hombre y por eso le hace estas preguntas. Sin embargo, las preguntas no han perdido vigencia, porque todavía Dios llama a los hombres, sobre todo a los hombres cristianos, y le pregunta, ¿dónde estás tú? Y también le pregunta a los hombres, ¿quién te enseñó? Pero a nosotras las mujeres nos hace una pregunta y es, ¿dónde estás tú? Porque Dios puso un lugar para ti, para mí, estimada hermana y amiga. Dios puso y diseñó a la mujer para unas posiciones y responsabilidades. Dios diseñó al hombre también para llevar a cabo ciertas cosas. Y si hay un punto que hoy día es sumamente controversial y debatido, no solo en el mundo externo, aún ha influido en los cristianos, es lo que tiene que ver con el orden de Dios para la familia y las responsabilidades. Y creo que durante estos días previos, lo que hemos compartido ha sido suficiente para que nosotros podamos ver el peligro tan grande que es pasar por alto la soberanía de Dios. Los riesgos de tan alto alcance que uno se corre cuando uno, por encima de lo que Dios ha mandado, uno quiere establecer un nuevo plan. Y esto es para mí una enseñanza de las primeras que Dios nos da en su palabra. Por eso es que solamente con humildad podemos estudiar el modelo divino de hogar, buscando en ella los detalles que Dios nos enseña para establecer hogares que cuando reciban todos los embates de las tormentas
puedan subsistir y poder salir vencedores. El tiempo que vivimos es el tiempo más crítico. Ustedes lo ven y está demostrado en todo, no es solo las crisis sociales, es que hay crisis de salud, es que hay crisis aún en la naturaleza y la naturaleza gime y nosotros nos encontramos en el último tiempo donde más deberíamos estar absorbiendo el plan de Dios, reconociendo que no lo hemos seguido y decidiendo que por su gracia nosotros queremos ser de ese remanente que ha de preparar Él mediante el Espíritu como un pueblo que se levantará y pondrá en alto la ley de Dios. A eso el Señor nos ha llamado. ¿Qué áreas entendemos entonces a la luz de Génesis 1 y 2 que necesitan ser seguramente reevaluadas? Tal vez tal vez tengan algunas fallas, algunas grietas de estructura que puedan poner en peligro a una familia. Y aún pienso en las familias que hoy están criando. ¿Cuántos de los que están hoy aquí están criando en este momento? ¿Okay? Y seguramente muchos de los que también por alguna razón están conectados con nosotros están en esa etapa de sus vidas, están también criando. Así que, ¿qué áreas son claves evaluar? Número 1, ¿quién es la autoridad en tu vida y en tu hogar? No es suficiente, hermanos, no podemos seguir engañándonos a nosotros mismos diciéndonos que el Señor es el Dios de nuestras vidas, mientras nosotros apenas de oídas le hemos conocido y apenas vivimos algunas cosas de las que el Evangelio nos enseña. El Evangelio está aquí para restaurar y para elevarnos. Y esta palabra de Dios, hoy más que nunca, cuando el mundo la ha pisoteado, nosotros somos los que hemos sido llamados a ponerla en alto por la gracia de Dios. Pero también hay áreas que necesitan ser evaluadas y son las elecciones de parejas. Los jóvenes, no solo los jóvenes, hay adultos que también por alguna razón vuelven a elegir pareja. Y este punto necesita ser también considerado en mucha solemnidad y oración. El orden del matrimonio, los roles dentro del matrimonio, aunque vivimos en una sociedad moderna, necesitan ser evaluados de acuerdo al diseño divino, porque todo lo que Dios hizo en ese hogar fue bueno en gran manera, y lo bueno no se cambia y lo bueno no pierde vigencia. Así que no solamente estos aspectos, seguramente otros más que están dentro del Génesis y de ese modelo, como lo es el ambiente, como lo es la alimentación nuestra y de nuestra familia, son aquellos que han inspirado muchas de las lecturas que Dios ha dejado a su pueblo a través de libros como El Hogar Cristiano, Conducción del Niño, libros como Mente, Carácter y Personalidad, que tienen secciones específicas que hablan desde las influencias prenatales hasta la juventud. Y yo me pregunto, nosotros como iglesia, ¿valoramos tanta luz que Dios dejó para nosotros como familia? Uno de los grandes desafíos que observo en este tiempo, sobre todo, es la apatía hacia la lectura. No quiero ni preguntar a cuántos les gusta leer, aunque yo sé también en el ámbito de maestra por qué no gusta leer en este tiempo. Sin embargo, no importa dónde tú estés, seas de los que te gustan o no te gustan, no hay nadie que llegue a tener un título sin que se eduque. Y si eso es en el mundo que nos rodeamos, ¿cuánto más para las cosas de Dios? ¿Creen ustedes que el mundo está promoviendo el estilo de vida que Dios desea que vivan las familias? No. Entonces yo encontrar el camino en medio de la confusión que existe implica que yo necesito, número 1, reconocer que no lo sé todo, reconocer que Dios sí lo sabe todo y Él ve de antemano el futuro y da aún instrucciones considerando lo que vendrá en el futuro. Y además deberé reconocer que Él ha dejado suficiente luz para que yo no tenga que tropezar. Las familias cristianas, aún las familias adventistas, estamos fallando. ¿Dónde se ve el problema mayor? En la cantidad tan alta de jóvenes que cuando llegan a su adolescencia y juventud ya no quieren saber de venir a la iglesia. De muchos que aún luego de entrar a su vida universitaria y su vida profesional retoman otro camino.
esas evidencias hoy nos hablan a gritos y nos dicen, hemos fallado. Más aún, me preocupa cuando creemos que porque tenemos hijos buenos moralmente, ya hemos alcanzado el blanco. El blanco de Dios nunca ha sido meramente que podamos tener hijos que sean buenos moralmente. Dios deseaba más que eso. Deseaba eso, pero deseaba más. Y todavía desea más. Y Dios desea que tus hijos y mis hijos puedan ser hijos que puedan ser aún los que tomen el batón. Ustedes saben cómo son las carreras del batón, ¿verdad? Pasando el batón, las carreras de relevo. ¿Tú tienes el batón en tu mano? ¿Tú has usado el batón para pasárselo a tus hijos? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos si hemos sido efectivos, hermanos? Si nuestros hijos quieren vivir sobre todas las cosas para glorificar a Dios. Si nuestros hijos quieren vivir para, ¿cómo diríamos? Para acrecentar y acelerar el reino de Dios en esta tierra. Si es así, se ha logrado el cometido. Pero si solamente tenemos hijos que son, sí, no son una carga para la sociedad, pero no están con las aspiraciones en lo eterno, algo ha fallado. Y solamente la palabra de Dios nos puede enseñar qué es. Por eso la parábola de la dracma perdida está relacionada con aquellos que se pierden dentro de la casa. Y en Palabras de Vida del Gran Maestro nos enseña y nos dice, ¿tú quieres saber por qué se perdieron tus hijos aún estando en la iglesia? Entonces necesitas tomar la escoba y empezar a barrer y sacar el polvo y encender la luz, que es la palabra de Dios, para que lo descubras. ¿Cómo lo descubrimos? Cuando estudiamos la palabra. Y hablamos el sábado que el Génesis es un libro que está lleno de historias de familia, pero Dios las eligió adrede. Dios las eligió para que tú y yo pudiéramos descubrir en esas experiencias lo que sí es bueno hacer y lo que se debe evitar. Por eso hay un libro que para mí ha sido un libro sumamente inspirador. Se llama Patriarcas y Profetas. Está juntamente conectado con las historias del Génesis. Y en el estudio de esto ha sido como un manual para ir rastreando dónde muchas veces han estado las fallas y dónde están aquellas cosas que necesitamos aún reforzar. Deuteronomio 6 fue la lectura y queremos partir de ahí para lo que vamos a tomar en esta noche. Deuteronomio capítulo 6. Todo el libro de Deuteronomio es un libro que estaba escrito para el pueblo de Dios cuando entrara a Canaán. Canaán era el símbolo de vivir entre los incrédulos, los que no conocían a Dios. Y Dios dejó instrucciones, cómo puedes vivir como cristiano en medio de una cultura secular. Entonces vamos al libro de Deuteronomio, es uno de mis libros, es uno de los que me gustan mucho del Antiguo Testamento, porque encuentras a ese Dios que rescata a su pueblo de Egipto y lo saca. Le dice, yo te quiero dar un lugar diferente. Yo quiero que un día tú puedas ir a esa tierra que fluye leche y miel para que sea tu hogar. Pero no puedes vivir allí como vivías en Egipto. Y Dios se detiene y da instrucciones a sus hijos. El capítulo 6 es un capítulo específicamente que le habla a los padres. Y vamos a tomar, no tenemos el tiempo de ir a todos los versículos ni al capítulo, pero vamos a tomar sobre todo desde el versículo 5. Quiero leer antes como quiera el 1 y el 2, porque dice, y el 3, porque es que no puedo dejarlos pasar, si no, no veríamos el cuadro. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Vuelvo y pregunto, ¿quién está enseñando en ese versículo? ¿Quién enseña y a quién enseña? Es Jehová, es Dios, enseñando a quiénes, a su pueblo, a sus hijos.
¿Vieron que estamos todavía como en esa línea que hemos hablado anteriormente? Entonces dice el verso 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Ven ustedes ahí lo que estudiamos de Mateo 7 y el hombre que construyó sobre las rocas? No solamente el Señor le está diciendo qué deben hacer, sino que deben obedecerlo, deben guardarlo. Es la frase, ¿verdad?, que utiliza la Biblia. Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. No solo tú, tu hijo y tus nietos, es lo que quiere decir el hijo de tu hijo. Todos los días para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor quería que los pusieran por obra? Para que te vaya bien. Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en cualquier momento, en cualquier lugar y bajo cualquier situación podrás hablar de ellas. Sigue siendo Dios quien nos dice cómo vivir en esta tierra. Y Él deja claro que las palabras que Él dice, lo primero que deben hacer esas palabras es tener una morada, ¿dónde? En el corazón de uno. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Cuál ha sido su experiencia sobre que la palabra de Dios haya tenido morada en su corazón antes de dársela a los hijos? Algunos empezamos leyéndole las lecciones que nos daban de escuelas sabáticas a los niños. ¿Y será posible que uno le pueda leer la lección de la Biblia a los hijos sin que esas palabras primero estén en el corazón de uno? ¿Qué quiere decir que las palabras que Dios nos manda estén en nuestro corazón? Está hablando de una experiencia que tiene que ir más allá de un conocimiento intelectual. ¿Cuántos del gran porcentaje de jóvenes que abandonan la iglesia fueron jóvenes y son jóvenes que conocen las historias de la Biblia muy bien? Tal vez muchos de ellos sus padres se las enseñaron. Entonces, ¿qué ha pasado? Sobre todo aquellos que hoy están criando, ¿qué esperan que pasen con sus hijos más adelante? También que tengan una enciclopedia de historias de la Biblia, sin embargo, amen el mundo con todo su corazón en lugar de amar a Dios con todo su corazón. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ofreciendo el enemigo en el mundo? ¿Qué está haciendo que ya la palabra de Dios parezca insípida a los corazones de muchos niños, adolescentes y jóvenes? El problema está solo en un lugar. El corazón de los padres necesita recibir la palabra de Dios como palabra viva. Usted sabe, los patriarcas no tuvieron lecciones ni libros que leerle a sus hijos. Entonces, ¿cómo les enseñaban de Dios? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? No habían libros, Aleida. ¿Cómo les enseñaban de Dios? ¿Cómo ellos aprendían a ser padres transmisores de la enseñanza que Dios le había dado? ¿Cómo era esa experiencia? Claro, vale la pena recordar que la educación en primer lugar era oral. Sin embargo, cuando Abraham le hablaba las experiencias, le contaba las historias, por decir así, a sus hijos, no estaba contándoles historias de un libro, no estaba contándoles historias de otros meramente, estaba hablándoles del Dios creador, del Dios que estableció un plan para salvar al hombre. Estaba hablándoles aún de sus propias experiencias en conocer a Dios. Y si hay un punto donde creo que la mayoría de los hogares cristianos hemos fallado en algún punto de nuestra experiencia, es de transmitir una experiencia aún de fe personal a nuestros hijos.
Más fácil me es hablar de la fe de Noé que de la fe mía y los retos que yo también enfrento en el diario vivir a mis hijos. ¿Y cómo los enfrento? Si hay algo que Dios ha dejado claro es, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿A quién Dios encargó el legado de instruir a los hijos en los asuntos espirituales? Vamos a ver ahora entonces al Salmo 78. Vamos un momento al Salmo 78. Los versículos 1 al 7 dicen: escucha, pueblo mío, que escuchen ¿qué? Mi ley, dice el Señor. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido. ¿Quién nos las contó? Nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. ¿Se están dando cuenta ustedes cómo está siendo la transmisión de la fe? Estamos hablando de un Dios vivo, de un Dios real, un Dios que interactúa en la vida de uno. Eso es lo que le están pasando a los padres, a los hijos a través de las generaciones. Versículo 5 del Salmo 78 continúa diciendo: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres. ¿Qué mandó? Que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Con qué propósito? A fin de que pongan en Dios su confianza y que no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. ¿Está clara la palabra de Dios? ¿A quién Dios le da la responsabilidad de instruir a los hijos en la fe? ¿A quién? Quiero escucharlo duro. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quiénes son los responsables de instruir a los hijos en la fe? Los padres. Vamos ahora a Efesios, capítulo 6. Quien sabe el Nuevo Testamento, eso fue parte de lo que caducó y ya no está vigente. Y podemos ahora encontrar que el Señor puso alguna otra instrucción, porque hemos estado hablando de expresiones donde dice que Jehová mandó. Y estamos hablando durante estos días justamente de qué es lo que Dios le da al hombre como norma de vida. En el libro de Efesios capítulo 6 y el versículo 4. Dice allí, la segunda parte, y empezando, ¿verdad? Vamos a retomar lo que tiene que ver con el aspecto de la disciplina espiritual. Y vosotros, padres, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Quiénes son los que van a amonestar a los hijos en cuanto a las cosas espirituales según la palabra de Dios? Los padres. ¿Creen ustedes que está clara la enseñanza? Aún si hubiese sido un solo versículo, sigue siendo autoridad divina. Y de hecho, para que no se nos olvide, vamos a Malaquías. Quiero que podamos ver ese versículo que está en Malaquías, el capítulo 2. Malaquías, capítulo 2. Justamente antes de Mateo se encuentra Malaquías. Y fíjense que cuando Dios unió al hombre con la mujer para hacer de ellos uno de los propósitos está claramente reflejado en este versículo. Cuando dice, no hizo él uno, hablando de Adán y Eva, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? ¿Y cuál es la razón por qué él hizo al hombre y la mujer que fueran uno? ¿Qué dice ese versículo? Porque buscaba una descendencia para Dios. Así que cuando yo veo estos versículos, yo entiendo, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña que el propósito de la unión de un matrimonio cristiano es preparar una descendencia para Dios.
Así como lo hablamos el lunes pasado, en cuanto a que Dios está buscando repoblar el cielo con la familia humana, los redimidos de la familia humana. ¿Quiénes van a preparar? ¿Quiénes van a seguir preparando a los redimidos? Nosotros a nivel de familia, a través de la obra que Dios nos ha dado. Ahora bien, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, podemos ver que hubo hombres que siguieron ese modelo. Viene a mi mente un Abraham que definitivamente se destacó, como dice Génesis 18:19, porque yo sé que mandará a sus hijos y su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Así que yo encuentro que Abraham es uno de esos hombres que construyó sobre la roca. ¿Vinieron vientos para la familia de Abraham a nivel de la crianza de los hijos? Sí, muchos, aún ese primer hijo Ismael. Sin embargo, la revelación nos deja claro que aunque ese muchacho dio traspiés y rodó, finalmente las enseñanzas de su padre hallaron cabida en su vida y retomó el camino de la vida. ¿Nos enseñarán estas experiencias de otros que vivieron algo a nosotros? Lo más que nos tienen que enseñar es la importancia de que yo cada día me conecte con Dios a través de su palabra. Yo no puedo seguir viviendo en este frenesí de la vida. Créanme que a veces veo a la gente y yo digo, Señor, es que vivimos en Egipto. Y el faraón nos ha mandado no solo a hacer ladrillos, sino a buscar la paja para hacerlos. Y los pobres padres y familias, usted los ve en este frenesí de que tengo que levantarme y apenas a correr. Y es correr hasta uno acostarse. Y uno se pregunta, ¿cuándo los padres? Y si usted aún está criando un sea nieto, ¿cuándo usted se alimenta de la palabra de Dios? ¿Cómo usted toma un tiempo para que la palabra de Dios haga morada en su vida? No para ganar información, sino para ser transformado por esa información, para ser influidos por esa información, para poder vivir un día de acuerdo, hermanos, a la gracia de Dios, pero también en la luz de su palabra, para recibir de él sabiduría, para instruir a los niños que tenemos en nuestras manos, llámense hijos, llámense nietos, llámense sobrinos, cualquiera que sea la razón. Nosotros vemos que lo más descuidado en la vida de los padres cristianos es su relación con Dios. Entonces, ¿cómo no vamos a esperar que tarde o temprano, es asunto de tiempo, esos hijos abandonarán la fe? No han recibido una fe. Tal vez solamente han recibido instrucciones, han recibido historias, pero no han recibido una fe viva. Y hoy día yo creo que a veces es hasta raro encontrar en nuestro entorno familias que vivan a la altura de este ideal que Dios ha puesto para nosotros. Por otra parte, a mí me da escalofríos simplemente descubrir con la experiencia de Lot lo que es la experiencia de la mayoría de la humanidad cristiana. Nosotros vivimos como Lot. Y usted puede estudiar esto no solo a través de lo que dice Génesis, sino también en el libro de Patriarcas y Profetas, y vamos a recoger cosas que a veces uno ni se imagina. Pero ¿qué hizo Lot? Génesis 13:11 dice, desde el 10, que alzó sus ojos en un momento que tenía un conflicto con su tío Abraham. Alzó sus ojos, dijo, bueno, aquí hay que dividirse. Y Abraham le dijo, escoge tú. Y cuando él alzó sus ojos, vio toda la llanura del Jordán. Y la vio, miren, eso era tremendo para los planes y las ambiciones del corazón de él, que quería y anhelaba la prosperidad terrenal. Él vio que ese era el lugar perfecto para establecerse. Y dice el verso 11, que escogió toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente, y allí se apartó de su tío, de las influencias que él había dejado. Sin embargo, dice el versículo 12, que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta llegar ¿a dónde? A Sodoma. Porque el proceso de uno simplemente entrar en el mundo y absorber la corriente del mundo es un proceso gradual. Algunos han dejado el campo y se han venido a la ciudad en busca de una prosperidad económica. Y Lot es un ejemplo de estos hombres, sí, que han sido creyentes, pero tienen sus ojos puestos
en lo que va a perecer. Y Él escogió esto, y nada más estudiar su experiencia, sobre todo como la presenta Génesis 19, es darnos cuenta y tenernos que preguntar, ¿valió la pena donde Él puso sus ojos? Él fue abandonando todo, fue abandonando las influencias de su tío. En la casa de su tío se hacían cultos familiares, se enseñaba la palabra de Dios. Sin embargo, el Señor no falla en su palabra cuando dice, ninguno puede servir a dos señores. Tú no puedes servir a Dios y a las riquezas, porque chocan entre sí, y mientras amas a una, desprecias la otra. Y en este afán de vivir, queridos amigos, en este afán de tener una vida un poquito decente, diríamos, hemos perdido de vista los valores eternos y espirituales, y hemos perdido de vista lo que Dios nos ha mandado a hacer como familias cristianas. Hemos perdido nuestra identidad aún como familias cristianas. Hace pocos días, apenas una semana y media yo creo, el Señor pone en mi camino este libro, Cómo ser padre sin temor. Y aunque estoy totalmente convencida de que todos los principios que Dios quiere que yo absorba están revelados en su palabra y el espíritu de profecía, sí estoy bien convencida de que el Señor tiene hombres y mujeres de fe en el mundo que están siendo usados por Él para hacernos volver a los principios de la Biblia. El sueño americano ha sido el sueño que tal vez tú y yo inconscientemente hemos seguido y le hemos dado más valor a lo material, a la vida, como hay que vivirla. Y yo me pregunto, si tú y yo hubiéramos estado viviendo allá en Guánica, ¿qué estaríamos haciendo y dónde estarían nuestros valores hoy día? Todo se ha ido al piso para muchas familias. Ahora es que se ve lo que vale realmente. Algunos, sí es lógico que nos duela perder una casa, pero una casa no es lo mismo que un hogar. ¿Entendemos eso? Muchos han tenido temor y uno se pregunta, ¿estará siendo esa la experiencia de las familias cristianas? ¿O estaremos conscientes como familias cristianas que en un abrir y cerrar de ojos, como le pasó a Lot, lo podemos perder todo? Y cuando leímos en Lucas, en la lectura de Lucas, ¿verdad? Sobre todo ese evento de que nos dice, acordaos de la mujer de Lot. Es porque hay peligro en poner nuestros ojos en las cosas materiales. Esa influencia de esa elección que Lot hizo de casarse con esa mujer que era orgullosa y que no tenía principios religiosos, lo separó de alguna forma de los principios que él tenía de la fe. Y aun cuando aquellos sodomitas vinieron a su casa que querían tumbarle la puerta, y él le dijo, tengo aquí dos hijas que son vírgenes. ¿Ustedes creen que esa virginidad física era sinónimo de una virginidad espiritual y mental y moral? No. Apenas salieron a la cueva y se reveló lo que había en su corazón, la influencia que habían recibido en la escuela, en el vecindario, con las amistades, estaban también corrompidas. Y en ese momento, cuando Lot lo perdió todo, se dio cuenta de la realidad. Quiso tenerlo todo y un día lo perdió todo. Perdió lo material, perdió lo espiritual, perdió lo moral. Queridos amigos y hermanos, la palabra de Dios no está aquí para hacernos una historia, está aquí para hablar a tu corazón y a mi corazón. ¿Dónde están mis intereses? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo estoy haciendo. O sea, yo sé, fíjense, como el hombre que construyó sobre la arena, yo sé lo que Dios dice, pero lo hago. Si no lo hago, es asunto de tiempo para que cuando venga la crisis se desmorone la fe. Se deporone la estructura que hemos hecho. ¿Cómo están los altares familiares en nuestro hogar? ¿Cómo está el altar de la fe personal en primer lugar? ¿Cómo están ustedes como padres criando a sus hijos en el temor de Dios? Sus hijos, fíjense que este libro cuando se titula Cómo ser padre sin temor. Y el subtítulo me llamó mucho la atención. En primer lugar, reconocí al primer autor, porque he leído de él, George Barna. George Barna es un autor cristiano que tiene una autoridad sobre investigaciones en las familias cristianas que nos dejan con los ojos
abiertos, con la boca abierta, ante la realidad que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque nos hemos ido secularizando, porque hemos ido perdiendo nuestra identidad, porque creemos que solo hacer ciertos formalismos y ceremonias cristianas nos hacen cristianos, pero no hay una palabra de Dios viva en nuestro corazón, no hay una identidad clara, por eso no hay metas claras, por eso las decisiones aún de dónde vivo, de dónde me establezco, de qué trabajo, a qué trabajo me dedico, no han sido claras. Y cuando ya crecemos y vemos a los hijos grandes y los vemos magnificando lo que nosotros hicimos, dados al trabajo, a lo material, a los placeres, a las diversiones, y Dios no es lo primero, entonces algo nos hace como un signo de pregunta: ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué uno puede esperar? Siembra vientos y cosecharás torbellinos. Había un hombre por ahí que una vez, hace muchos años, decía: cría cuervos y te sacarán los ojos. Y hemos sembrado incorrectamente la mayoría de los casos. Y el momento es ahora para hacer un cambio. El momento no puede detenerse más. El 2020 ha empezado como una crisis a pasos pero magnificados en el mundo. Y todavía me pregunto, ¿qué ha pasado de enero hasta ahora en febrero en tu vida? ¿Has hecho algún cambio? ¿Te has empezado a acercar a Dios con más seriedad? ¿Le has dicho: Señor, cómo yo educo, cómo yo crío a mis hijos para la crisis que viene? ¿Cómo los levanto para que puedan resistir la marea de la incredulidad y escepticismo? ¿Cuántas noches has pasado en vigilia como Jesús la pasaba aún por sus discípulos, porque sabía lo que les esperaba? ¿Cuántas noches hemos dedicado a orar? ¿O cuántas madrugadas nos hemos desvelado simplemente para ir en oración y a su palabra diciendo: enséñame cómo se hace? Porque es asunto de tiempo y seguiremos viéndolos en el desfile, amando el mundo sobre todas las cosas. Por eso cuando vi ese subtítulo, cría hijos fieles en una cultura secular, yo quiero decirte que antes que ellos escribieran esto, el Señor dejó modelos en la Biblia. El Señor dejó modelos en la Biblia. Lo que pasa es que hay que rastrearlos. Y yo quiero decirte, para mí, mi maternidad se convirtió en unos retos muy grandes. Pero si los retos no hubieran llegado, seguramente yo tampoco hubiese abierto mis ojos. Mi voz hoy se abre en favor de aquellos que todavía no ven los retos porque los niños están muy pequeños. Y solamente quiero decirles: sí vendrán, y tenemos que ir por delante en las etapas que ellos van a vivir, y necesitamos estar educándonos y aprendiendo cómo lo hacemos. Pero la palabra de Dios establece los principios, y estas personas comprometidas con Dios también lo han revelado. Hay un documental que ustedes, los que están, ¿verdad?, en el chat, y los que de alguna forma quieran recibirlo, lo van a recibir. ¿Lo podemos ver? Queremos ver solamente el final. Este documental se llama The Divided. La película es un documental cristiano, está hecho por nuestros hermanos evangélicos, justamente preocupados, un joven preocupado, porque sí, cuando era joven su papá tomó medidas drásticas, hizo cambios por lo que estaba pasando. Pero un día dijo: ¿por qué mis compañeros, los que se criaron conmigo, la mayoría no están en la iglesia? Y ellos encontraron, ustedes pueden ver esto, y yo quisiera sobre todo animar a los que están criando, tengan hijos o nietos, por favor vean esto. Donde ha estado el problema ha sido en nosotros los padres, porque la responsabilidad que Dios nos dio a nosotros de educar a los hijos en el temor de Él, se la hemos relegado a la iglesia. Y la iglesia tiene una función, pero su función es capacitar a los padres y reforzar lo que los padres hacen, pero no es la responsabilidad total de la iglesia darles eso, ¿verdad? Estamos en el segundo, casi, ¿ok? Solo quiero que vean, está en inglés, para aquellos que no puedan entenderlo en inglés, están los subtítulos en español, un poquito nada más de este final. Es la clausura ya del documental. Adelante. I allow my kids to be a part of that. My message to fathers is a simple one, and that is that God has given you an unbelievable gift, the gift
of investing into the life of your children and your children's children. And somehow, somebody has convinced us that the best thing that we can do with that gift is to pass it on to someone else. That means training dads. It means reaching out to them. It means actively focusing our efforts on discipling families. It means seeing that the family and the church are to live in harmony one with another. The family honoring the jurisdiction of the church raising up families by discipling fathers. I got a vision. Man, Escuchen eso. we're not going to see men leading their families. We're not going to see the faith salvaged, all right? We're not going to rebuild the family. We're not going to rebuild fatherhood unless we do something radically different. My plea to pastors is, trust the word. It is sufficient. We will stand before God, and when we stand before God, we don't want to answer with, do you see how well I helped you out by grabbing a hold to the things that fallen men had placed in the culture? In the biblical model of discipleship, fathers and children listen to the preaching of the Word of God. Then fathers take that, they digest it, they meditate upon it, then they train their children and disciple them. That way, we see perfect harmony between the preaching of the Word, the duty of the church, and the responsibility of the family, and the result is we have children that are getting discipled powerfully by their parents. Muy bien. Cuando Dios le dio la autoridad al hombre, también Dios le dio la responsabilidad espiritual en los hogares. Y ante la crisis en que tú y yo hemos estado viviendo, hemos sabido que los hombres no están liderando el hogar espiritualmente como fue el plan divino. Y parte de la solución a lo que hoy estamos enfrentando tiene que ver con aceptar el orden divino, aceptar que Dios le dio al hombre algo que cuando el hombre toma la palabra de Dios, hombre varón, cuando toma la palabra de Dios y la imparte a sus hijos porque la vive, tiene un poder de influencia incalculable. Que es cierto que hay hogares que no tienen papá, figura masculina, es cierto. Y Dios, en medio de la crisis, trabajará con las mujeres que asumirán ese punto. Pero no era el plan de Dios que fuese así. Nosotros hemos querido reinventar las cosas y creer que vamos a tener el mismo resultado. Entonces el llamado de Dios en primer lugar en esta noche es a los hombres a aceptar el privilegio y la bendición que Dios les dio de poder ser sacerdotes en su hogar. De que no se salga al trabajo ni a la escuela ni a ningún sitio sin que antes el papá reúna a la familia y ore y pida de Dios su protección y a los ángeles que estén con sus hijos, porque habrán peligros para ellos, habrán tentaciones para ellos. Y aún al cerrar el día, que papá en la noche, antes que se vayan a dormir, puedan reunir a su familia, agradecerle a Dios por su cuidado y su protección. Queridos hermanos, ¿ustedes creen que Satanás quiere dejar tiempo para que podamos estudiar su palabra? ¿Ustedes creen que Satanás va a dejar tiempo para que la familia tenga esos momentos de aprender juntos de la Biblia? Y la pregunta sería, ¿y con qué tiempo lo hacemos? Y yo no puedo darte la respuesta, porque esa es tu decisión. Esa es una decisión que tú solamente la puedes hacer. Si no, pregúntale a Jocabed cómo lo hizo. Pregúntale a cómo estos padres lo hicieron siendo esclavos y teniendo que trabajar de sol a sol, pero porque creían que el tiempo de la liberación se acercaba, hicieron lo que no era casi inconcebible para poder criar a ese niño Moisés de la manera como ellos lo criaron. Para Dios nunca habrán excusas. Tú y yo necesitamos elegir. Tú y yo tenemos que tomar decisiones. Y por eso en esta noche, al cantar nuestro himno, que es como una oración, ¿creen ustedes que realmente habrá razones para decirle, Señor, restaura nuestro hogar? Señor, haznos portadores de tu ley de amor. Hermanos amados, ¿quiénes? El mundo no solo necesita hijos que sepan historias de la Biblia, necesitan conocer la ley de Dios, vivirla y decir todavía está en vigencia. Dios usará en el último tiempo niños que hablarán aún en el Espíritu, estarán hablando en el poder de Dios. Pero esos niños habrán recibido su instrucción en sus hogares. Y si aún a usted, y voy a decir algo que puede ser chocante, revolucionario,
Pero si hay algo que está impidiendo que usted tenga ese tiempo con su familia, es tiempo de gemir con el Señor. Por favor, vean este documental. Véalo. Tome 54 minutos que pueden cambiar su vida, que pueden cambiar el destino de su vida y de su familia. Escúchenlo y dejen que el Espíritu les hable, porque yo me asombro de ver papás, padres, varones, que hoy día Dios los está llamando, como esos que ustedes van a ver en el documental, a hacer un cambio y asumir la responsabilidad que Dios les ha dado para instruir a sus hijos en el hogar. Habrá bendición y Dios recompensará todos los esfuerzos de los padres que en este tiempo quieren hacer la voluntad de Dios. Estemos en pie y cantemos el himno. Familia se derrumba, hay crisis por doquier. Todo nos anuncia que el Señor ha de volver. Ven, oh Dios, y guía a tus hijos hoy. Obra en nuestras vidas y transfórmanos, Señor. Restaura nuestro hogar, Señor. Haznos portadores de tu ley de amor. Bendícenos, llénanos de ti y que podamos alumbrar al mundo con tu luz divina, dando esperanza a la humanidad. En oración y ruego clamamos hoy a ti. Cada día consagremos nuestro hogar aquí. Guía a nuestros hijos en temor y amor. Tu divina gracia los dirige al Salvador. Restaura nuestro hogar, Señor. Haznos portadores de tu ley de amor. Bendícenos, llénanos de ti y que podamos alumbrar al mundo con tu luz divina, dando esperanza a la humanidad. Rendimos los talentos a tu servicio fiel, para demostrar al mundo el poder de aquel que une nuestras vidas con su gran amor, para hoy cumplir con el deber que nos confió. Restaura nuestro hogar, Señor. Haznos portadores de tu ley de amor. Bendícenos, llénanos de ti y que podamos
dando esperanza a la humanidad. Bendito Dios y Padre amado, si hay una gran necesidad que tenemos, es la necesidad de ti en nuestras vidas. Ven, oh Dios, y llénanos con tu Santo Espíritu. Solo en la medida que te busquemos empezará a salir lo terrenal y comenzará a entrar lo espiritual. Necesitamos de tu Espíritu como nunca antes. Tú le has dado a los padres y aún a los abuelos ese poder de influencia santa. Pero necesitamos estar llenos de ti para poderlo transmitir aún sin palabras. Para que nuestras vidas salga hasta por los poros que tú eres el Señor de nuestras vidas. Que creemos que este no es nuestro hogar, que creemos que nuestro hogar está en el cielo, que creemos que estás presto a buscar a venir a tu pueblo y que queremos que tanto nosotros como los nuestros podamos ser parte de la familia redimida. Oh Padre Celestial, el enemigo ha buscado cómo aferrarnos a esta tierra, cómo esclavizarnos con el trabajo y las responsabilidades. Cuánto ruego en esta hora por aquellos padres que crían. Ruego que sus ojos sean abiertos por el poder de tu palabra. Ruego que sus ojos puedan ver más allá de los deleites y de la prosperidad terrenal. Ruego que sus ojos puedan ver la eternidad, puedan ver los cielos nuevos y la tierra nueva, y que este mundo pierda su encanto para nosotros. Tú vienes, Señor, cada día a visitarnos. Tocas a la puerta de nuestro corazón. Y a veces el bullicio de nuestras propias vidas nos impiden escuchar tu voz. Pero hoy, Señor, hoy hemos escuchado tu voz y queremos decirte, Señor, ayúdanos. Perdónanos y ayúdanos. Ayúdanos a darte el primer lugar. Ayúdanos a entender que la responsabilidad la pusiste en nuestras manos y un día a nosotros nos pedirás cuenta. ¿Qué hiciste con los hijos que te di? Así como le preguntaste a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Quién te enseñó? Y a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ayúdanos a entender que nuestras prioridades necesitan un cambio en esta hora del tiempo, a la luz de la eternidad. Aquellos que estamos aquí, que ya no tenemos a los hijos en nuestro hogar, hoy te los presentamos donde quiera se encuentren. Padre, que por nuestra consagración tu influencia llegue a ellos. Que ellos puedan ver padres consagrados a ti. Que ellos puedan ver que nuestra vida ahora es para servirte a ti en lo que queda y que nuestros recursos también los entregamos a ti. Que ellos puedan ver aún en nuestra vida un después. Y que por el poder del Espíritu sus corazones puedan ser tocados también. Oh mi Dios, el tiempo se acaba. El tiempo no es más. Y tú estás buscando a los tuyos. Por eso nos has dicho, salid de ella, pueblo mío. Salid de Babilonia, pueblo mío. Sí, de esta confusión, de este frenesí, de este ajoro de vida que nos ha hecho dejarte a ti a un lado y conformarnos con oír algo tal vez mientras vamos en el camino o con algún pensamiento para el día. Necesitamos combustible espiritual, necesitamos fibra espiritual. Oh Señor, y sabemos que solo a tus pies lo encontraremos. Sabemos que nuestros ojos podrán ser abiertos por tu gracia y podremos ser instruidos por ti cómo revertir el daño o cómo hacerlo correctamente. Ayúdanos a los que estamos ya en esta posición, tal vez de abuelos, a poder ser de apoyo y de ayuda para las parejas que hoy están criando. Ayúdanos, Señor, a poder, sobre todo haz tú, Señor, el puente para que podamos aún usar nuestras experiencias y errores para decirles por ahí no vayan. Es por este el camino que Dios nos enseña. Por eso, Señor, te agradecemos que aún todavía tienes misericordia de nosotros. Envías tu Santo Espíritu a hablarnos, a guiarnos en el camino estrecho que lleva hacia la vida eterna. La verdad nunca ha sido popular, pero tu verdad nos permitirá entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén. Ayúdanos, oh Dios, llévanos a nuestros hogares con tu protección y bendición
Y por favor, Señor, inquiétanos hasta que hagamos una decisión de poder responder al llamado tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.